Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. En el día de hoy comenzamos la construcción del HMSM Endeavour, con el corte y la colocación de las cuadernas. Un paso que, aunque pueda parecer un poco nimio, es de suma importancia, ya que marcará todo el proceso futuro en el trabajo de construcción de este barco. Así que sin más, venga, vamos al lío. No cabe duda que empezar cualquier trabajo de una manera correcta es una garantía de que por lo menos nos vamos a intentar ahorrar muchos problemas en el futuro. Esto, que parece una obviedad, cobra muchísima importancia cuanto más grande sea el proyecto. Una pequeña variación de 1 milímetro en la colocación de una cuaderna o un ángulo que no esté perfectamente a escuadra va a hacer que en el futuro cualquiera de las cubiertas no encajen perfectamente y haya que andar limando o corrigiendo ángulos o alguna cosa peor. Así que, como digo, me resulta totalmente imprescindible planificar estos primeros pasos del proyecto, ya que sentarán las bases de toda la construcción del barco. Todo el barco se asienta en las cuadernas, y la colocación de estas de la manera más perfecta posible resulta imprescindible, bajo mi punto de vista. Así que, como siempre, tenemos guías, tenemos fotos, vamos a echarle un vistazo y cuando tengamos todo medianamente organizado, comenzamos a buscar las planchas que vamos a necesitar para comenzar el trabajo. Una vez que tenemos las planchas de corte organizadas, vamos a proceder a cortar lo que forma las dos piezas que forman la falsaquilla. En este barco la falsaquilla es muy grande y no va en una sola pieza. Lleva dos piezas, una que es la proa, otra que es la popa, y luego lleva unas uniones que van a encolar la parte delantera, la proa, con la parte trasera, que es la popa, ¿vale? En esta pieza, en este kit, las maderas vienen bastante bien cortadas, pero al ser bastante fuertes y bastante, porque el barco es muy grande, vamos a tener que cortarlas por los dos lados, ¿de acuerdo? Así nos evitaremos problemas, podéis incluso cortar algún sobrante como hago yo, y esa madera que sobra pues la vamos a aprovechar pues para futuros dioramas o para lo que nos pueda hacer falta. Una vez que hemos conseguido extraer las dos piezas que forman la falsaquilla, como digo, pues lo suyo es ir dándole un repasete a esos mismos uniones, esas piezas de unión que hemos tenido que cortar, pues para que pues los sobrantes y las rebabas y lo que nos pueda molestar, pues tener que quitarlo. Lo podéis hacer con el cúter, como lo estoy haciendo yo, o darle una vuelta de lija, que también vale. Procedemos ahora a localizar las dos piezas que nos van a servir para, en este caso el número 3, para fijar y unir las dos partes de la falsaquilla. Procedemos al corte de estas dos piezas de la misma manera que hemos hecho con las otras dos. Una vez cortadas y lijados los falsos o los posibles sobrantes que pudiéramos tener, procedemos a presentar las piezas. Aquí viene el primer problema, ¿vale? Estas dos piezas que van a formar la falsaquilla del barco tienen que quedar perfectamente alineadas. Y esa pieza, como veis, es la que nos va a permitir encolarlas y tener la sujeción, ¿de acuerdo? Va una por un lado y otra por otro. Y tienen que quedar perfectamente enrasadas tanto en la base como en la alineación. Cogemos una regla, cogemos una escuadra o lo que tengáis a mano y mantenemos una alineación totalmente horizontal de las dos piezas que van a formar la falsaquilla. Esto es importantísimo, si no vamos a tener después curvaturas e historias en el barco. Colocamos una guía, ¿vale? Con una regla o con una escuadra o con lo que tengáis, y sobre ese trabajo vamos a encolar uno y lo otro. Nos da igual que sobre un poquito de cola o que caiga un poco de cola a la mesa de corte, porque bueno, después no se pega y se quita con mucha facilidad. Como le digo, lo importante es que las dos piezas queden perfectamente rectas. Esto es importantísimo, repito. Pues bueno, pues después de conseguir quitar el tapón del bote de cola blanca, pues procuramos encolar
Ahí está, las dos piezas que van a formar. Y lo encolamos, perdón, por la unión, que es lo de abajo. Lo de arriba nos va a servir para colocar después la cuaderna, con lo cual no hay que encolarlo, lógicamente. Mantenemos la alineación, como digo, colocamos, otra vez colocamos, madre mía cómo estoy hoy. Encolamos el área donde vamos a tener que poner el refuerzo, ¿vale? Para que se sujete eso correctamente. Y una vez puesto, lo sujetamos y lo enrasamos a ras de la línea que forman las dos partes de la falsaquilla, la línea inferior, ¿se entiende? Nos tomamos nuestro tiempo, no, como la cola podemos ir moviéndolo, pues procuramos que ni quede por encima de donde tiene que ir la cuaderna, con lo cual tendríamos que cortar, pero que tampoco sobresalga por abajo. Es importantísimo. Tomamos alguna medida más, como veis ahí que está perfectamente, que no sobresale, y una vez que lo tenemos puesto, lo dejamos que se seque. Le ponemos un poco de presión y lo dejamos que se seque. Una vez completamente seco, repito, tomaros vuestro tiempo porque esta parte es importante. Le damos la vuelta, volvemos a comprobar perfectamente, como veis, la alineación, que está perfectamente horizontal, y pasamos a pegar pues la otra parte, que como podéis comprender, pues es igual que la primera. Así que tampoco nos vamos a detener mucho más. Lo mismo, encolamos, ya con la ventaja de que la parte de la otra está pegada, pues ahora solamente pues tenemos que procurar pues que enrase bien, ¿vale? Pero ya las dos partes que forman la falsaquilla ya están perfectamente horizontales y no vamos a tener ningún problema. Una vez con la falsaquilla encolada, ¿vale? Y con la ayuda del soporte que hicimos para maquetas y aeromodelismo, perdón, por ahí arriba os dejaré el enlace, pues vamos a procurar ponerlo boca abajo para darle un repasillo de lija a la parte de la falsaquilla y de la unión, por si nos hubiera quedado algún sobrante de pegamento o algún otro tipo de problema que nos hubiese surgido durante la colocación, ¿vale? Ahora es el momento de arreglar estas cosas. Una vez con todo listo y ya preparado, pasamos al corte de las cuadernas. La localizamos y lo primero que vamos a hacer antes de cortar nada es proceder a numerar las cuadernas, ¿vale? Siguiendo la numeración que viene en los propios planos de corte del libro, vamos a proceder a ir numerando todas las piezas que vamos a cortar para tenerlas localizadas, tenerlas controladas y además luego no tener problemas a la hora de colocarlas. Esto es un paso importante, nos va a ayudar y nos va a evitar muchísimos problemas futuros, sobre todo en barcos con tantísima pieza, ¿vale? Así que no cuesta ningún trabajo, un lapicito y voy colocando numeritos y ya sé qué pieza es y a qué corresponde cada corte. Una vez que tenemos todas las piezas numeradas, procedemos a su corte. Como siempre hemos dicho, veis, está muy bien cortada, ahí hay un fallo y hay otro fallo que os enseñaré un poco más adelante. Pues procedemos a cortar como hemos cortado en el otro lado, ¿vale? Ahí compruebo que el fallo realmente es un fallo y pues nada más, poco a poco vamos cortando las piezas por un lado, por el otro, y una vez que las tenemos todas cortadas, pues vamos a proceder a colocarlas en orden según su colocación. Como además las tenemos numeradas, pues como veis, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar también a la hora de trabajar de una manera más eficiente. Traemos ahora la quilla que teníamos colocada sobre el soporte. Ya os digo, por ahí arriba os dejaré otra vez la descripción. Y pasamos a darle un pequeño repaso pues para quitar rebabas, como siempre. Siempre que extraemos alguna pieza de una plancha, pues le damos un poquito de lija, un poquito de cúter, hasta que veamos que queda perfectamente, ¿vale? Y me detengo en este punto porque os he dicho que aquí lo he ordenado tal y como las voy a cortar, las voy a colocar. Efectivamente, había pensado en empezar a colocarlas por la proa, la 4 que es la más pequeña, y seguir hacia popa. Pero aquí me he encontrado con un fallo. Y además un fallo de corte que yo creo que es un fallo. He estado mirando el manual, he estado mirando 2 o 3 cosas y yo creo que es fallo.
como veis, la cuaderna se queda por debajo de la línea que va, donde va a ir la cubierta. Y eso, según el plano, pues no debería pasar así. Y como hasta este punto no tenía posibilidad de saber si realmente era un fallo o no, pues decidí comenzar al revés. He decidido comenzar por la popa, ¿vale? Que ya he probado que las piezas encajan. Y cuando llegue a esa parte, pues colocaré la primera cubierta para ver si es fallo o no es fallo o qué es lo que pasa. ¿Vale? Así que, como veis, empiezo por la pieza 14, la 14 creo que es la que va a formar el espejo de popa, en fin, la base de todo eso. No, es la 13. La coloco en su sitio y después de lijarla y de ver que encaja, etcétera, 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 pues voy a encolarla. Como veis, encolo las distintas partes y ahora voy a proceder a la colocación. Bien, una vez que tenemos colocada esta pieza, hay que tener claro una cosilla más, que era lo que yo estaba diciendo desde el principio. Los barcos con distintas cubiertas y distintos niveles, ¿vale? Hay que tener en cuenta que todas esas cubiertas y todos esos niveles o castillos, o como queramos llamarlo, van a ir colocados en función de las cuadernas, perdón. Y estas tienen que quedar perfectamente a escuadra en relación con la quilla. ¿Vale? Ahí veis que esto queda a escuadra. Queda a escuadra, pero se mueve y es una cosa pues que hay que tener cuidado con ella. ¿De acuerdo? Para eso, para evitar esos problemas, y dado que no tengo ninguna escuadra lo suficientemente pequeña como para entrar aquí y es importantísimo que esto quede bien, pues aprovechando un recorte, como veis ahí, un recorte que he extraído pues de la misma plancha del barco, voy a fabricarme una escuadra casera. Esta escuadra me va a permitir encolar y fijar mediante mordaza cualquier pieza que tenga que estar perfectamente escuadrada, ¿vale? Para lo cual, aprovechando la esquina de una plancha de corte, voy a fabricarle y a pegarle 3 refuerzos más para que tenga más espacio y así queden mejor sujetas las mordazas. Ahí podéis ver cómo quedaría la pequeña escuadra con los 2 refuerzos para que la mordaza asiente correctamente, ¿vale? Es cuestión de un poco de maña, pero es muy fácil y os va a ahorrar una serie de problemas brutales. De la misma manera, reforzamos el otro lado de la escuadra, pues porque la mordaza tendrá que ir uno a un lado de la cuaderna y otro lado. Pues de la misma manera, otros 2 palitos, reforzamos el otro lado y ya tenemos nuestra escuadra lista para trabajar. ¿Vale? Estas escuadras las venden hechas por ahí. Lo que yo no sé es si las encontraréis tan pequeñas. ¿De acuerdo? Pero bueno, es cuestión de buscarlo. Pero yo creo que de esta manera salvamos la situación. Como veis, ahí tengo los 2 refuerzos, uno por un lado, otro por otro. Ahí está. Y en uno irá una mordaza a un lado y otra mordaza a otro. Y me asegurará una escuadra perfecta. Ahora sí, ayudándonos con la escuadra que acabamos de hacer, pues vamos colocando las cuadernas para que queden perfectamente colocadas. Ahí veis la escuadra liquidada, la he acabado de recortar un poquitín y ahí podemos ver pues cómo la coloco para que sujete la cuaderna perfectamente en su posición, perfectamente a escuadra con respecto a la quilla. Como veis, ahora voy a acercar la cámara un poquitín más, la cuaderna está totalmente escuadrada. Ahí ya no tenéis fallo, no tenéis problemas y ya podéis hacerlo, dejarlo que se seque tranquilamente y veis, perfectamente a escuadra. De esta manera, ayudándonos del soporte para la maqueta y de la escuadra que hemos creado, pues vamos colocando una a una todas las cuadernas. Esto ya es simplemente un trabajo repetitivo y que vamos a realizar, como digo, uno a uno, ¿vale? Solo nos vamos a parar ahora en 2 cuadernas en concreto. Una, la de en medio y otra, la final. Bien, llegados a este punto nos vamos a parar en la de en medio porque tenemos que salvar la pieza de unión para las dos partes de la falsa quilla. Y como veis, pues no entra excesivamente con demasiada gracia, ¿de acuerdo?
Así que para solucionar esto, simplemente abrimos un poquitín la boca por donde tiene que entrar la cuaderna con unos alicates. Ahí se puede apreciar el corte pequeñito que le he hecho. Aplicamos cola por ambas caras y con un martillo con mucho cuidado pues vamos metiendo la cuaderna para que quede en su sitio fijada. Si vosotros tenéis la suerte de que la cuaderna os entra bien, pues en fin, todos estos pasos os lo podéis saltar. Si no, pues ya tenéis ahí la solución, entra a presión y no os va a hacer falta ni poner en la escuadra porque entra tan a presión que entra a escuadra perfectamente. Una vez solucionado este problema, pues seguimos poniendo cuadernas hasta llegar a la última en el que tenemos otro problema como os he dicho. Así que vamos poniendo cuadernas, nuestra escuadra, en fin, como siempre. Llegamos ahora a la última cuaderna, que es la cuaderna de proa, que en este caso, como veis, es la última, pero que en las instrucciones del libro pone que es la primera. Si os pasa como a mí, bueno, ahí estoy comprobando que efectivamente veis esta escuadra, no había ningún problema. Si os pasa como a mí, esta última cuaderna, que es la número 4, no os va a encajar bien. No os va a encajar bien porque cuando lo metemos, ahora la vamos a quitar de ahí del soporte que nos ha estado ayudando para tener la falsaquilla recta, pues cuando la metemos en el soporte, ¿vale? Ahí lo vais a ver. La cuaderna, el filo de la cuaderna queda por debajo de la cubierta. No sé si se ve perfectamente. ¿Lo veis? Ahí como queda, no queda enrasada a ras de la cubierta. Y eso es un problema. Yo en todas las fotos que he visto y en todas las de estas que he podido consultar, esa cuaderna debería estar enrasada. Debería estar de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, pues no sé por qué es esto. Y como en todos los sitios donde lo he visto, en las fotos, vídeos, etcétera, he visto que debería estar enrasada, pues antes de hacer el tonto, pues voy a cortar la cubierta inferior, que es la que va apoyada directamente sobre la base de las cuadernas y de la falsaquilla, y así podré comprobar si efectivamente es un fallo o el fallo es mío. Una vez que tenemos las dos partes de la cubierta cortadas, las colocamos en su posición y ahí veo esa ranura que es la que va a apoyar justo en la cuaderna de proa. La coloco en su posición, como podéis ver, y ahora efectivamente me doy cuenta que sí, que el fallo es del corte. La cuaderna tiene que ir a ras. O sea que ya pues la coloco, la enraso, la pongo a ras ya teniendo, veis, la guía de la parte de la cubierta y ahora puedo colocarla perfectamente. De esta manera me aseguro de que aunque la pieza tiene un fallo de corte, la posición final de esta va a ser perfecta y va a encajar con la cubierta a la perfección. Y bueno amigos, con esto llegamos, como veis, al final del vídeo. Un vídeo que en principio debería haber sido bastante más corto, pero que por circunstancias del montaje y de ciertas piezas, pues al final se alarga un poco más. Como veis ahí en la foto, ya está todo perfecto y en el próximo vídeo colocaremos los tablones, de esa cubierta. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscribiros al canal si creéis que merece la pena y nos vemos en el próximo vídeo.